Sé por qué nunca más regresamos a la Luna. Los extraterrestres nos lo prohibieron y las consecuencias son aterradoras. Hola, relatos para la noche y recopilaciones. Hoy quiero contarte la verdad de por qué el ser humano no ha vuelto a la Luna. La realidad es escalofriante. Y antes de que pienses que mi testimonio es falso, primero necesitas saber que mi abuelo era piloto de combate. Aunque siempre se sintió distante, él me agradaba. Cuando crecí, me di cuenta de que él siempre estaba alerta, siempre buscando cualquier señal de peligro. Quizás él tenía el famoso trastorno de guerra o trastorno de estrés postraumático, eso tiene muchos nombres. Mi madre me dijo que él no era así, que cambió cuando regresó de Vietnam. La profesión de mi abuelo probablemente fue la razón por la que estaba obsesionado con el espacio, los astronautas, los aviones y los pilotos. Solíamos hablar de ello cuando estábamos juntos. Sin duda él era un oficial muy hábil y de alto rango en el ejército, y conocía a algunas personas, incluso a un par de astronautas muy conocidos. Cuando una vez le pregunté si había conocido a alguien que hubiera ido a la Luna, simplemente respondió: «Nunca me hables de la Luna, muchacho. Es un lugar oscuro y malvado, pues hay seres interplanetarios que no le agradan los humanos». Mi abuelo finalmente murió en 2004 por causas naturales. Hace unos 2 meses decidimos renovar la antigua casa de mis abuelos. Mientras limpiaba el ático, encontré una vieja caja metálica. En la caja había varias cosas que supuse pertenecían a mi abuelo. Había una medalla militar, un montón de papeles y una vieja fotografía de mi abuelo y otros 2 hombres que no reconocí. Mi abuelo parecía tener unos 40 años, así que supongo que la fotografía fue tomada en los años 70. Todos llevaban trajes espaciales y la escena era un telón de fondo típico utilizado por la NASA, pero faltaba el logo. Solo tenía un fondo monocromático en blanco. El parche de la misión se tituló Rompedor del Amanecer. Honestamente yo no entendí nada. ¿Mi abuelo era astronauta? ¿Por qué nunca le contó a nadie sobre esto? ¿Rompedor del Amanecer? Nunca oí hablar de tal misión. Debe haber estado muy bien tapado. ¿Pero por qué? Encontré las respuestas en los papeles al fondo de la caja. Reescribiré el contenido literal a continuación, pero les advierto que muchas personas pueden encontrarlo muy perturbador. Sin duda, después de este testimonio sabrás que existe vida más allá del planeta Tierra, y ellos nos odian. Esto era lo que decía la carta. A mi querida familia. Si alguna vez encuentran esto, debo confesarles algo. En 1972 yo no estaba en Vietnam. Se suponía que no debía decírselo a nadie, pero si encontraste esto, probablemente ya no importe. En 1965, un puñado de otros pilotos y yo fuimos seleccionados para un equipo privado de astronautas, que participaría en misiones encubiertas en el espacio para nuestro gobierno. No obtendríamos la gloria y la fama de los astronautas regulares, pero nuestro país nos necesitaba, y por eso estábamos allí. A principios de 1972, nos dijeron que, durante un periodo de tiempo no especificado, nuestro país tuvo un satélite secreto orbitando la Luna. Nunca nos dijeron qué hizo, ni por qué estaba allí, solo que unas semanas antes se había estrellado en la superficie del lado oscuro de la Luna por razones desconocidas, y que los datos que llevaba eran cruciales. El gobierno necesitaba recuperarlo, y por eso nos envió a mí y a otros 2 astronautas a recuperar el módulo de memoria del satélite. Básicamente, nos transfirieron el equipamiento de la misión Apolo 18 prevista. Por lo que nos habían dicho, el equipo Apolo estaba furioso. Después de todo, tenían una razón para estarlo. Parecía que quienquiera que fuera nuestro era mucho más poderosa que la NASA. Obviamente, toda la misión fue de alto secreto. Me enviaron oficialmente a Vietnam, mientras que en realidad recibimos un entrenamiento exhaustivo para la misión. Después de un par de meses, nos encontramos parados en la plataforma de lanzamiento frente a este gigantesco cohete que nos llevaría a la Luna. Yo era el comandante de la misión, mientras que el teniente Carver era el piloto del módulo de excursión lunar, o por sus siglas, LEM, y el teniente Ackerman era el piloto del módulo de comando y servicio, por sus siglas CSM. El vuelo a la Luna duró aproximadamente 3 días. Después de llegar, hicimos un par de órbitas a su alrededor. Cada vez que volábamos detrás del horizonte creado por la propia Luna,
Sentía un poco de impotencia cuando nuestra comunicación con el mundo entero se apagaba, ya que la señal quedaba oscurecida por la masa esférica de roca y polvo debajo de nosotros. El lado oscuro de la luna no se parecía en nada al lado luminoso, que vemos casi a diario. En lugar de suaves campos grises y tranquilos mares lunares, estaba completamente cubierto de oscuros y profundos cráteres y agujeros, como si el universo mismo lo estuviera devorando lentamente. Finalmente se decidió iniciar el descenso a la superficie. Carver y yo intercambiamos deseos de buena suerte con Ackerman y en el módulo lunar llamado Charon nos separamos del CSM llamado Trinity. Después de que anunciamos Caronte ha aterrizado, nuestra respuesta no fueron vítores y aplausos, sino simplemente este es Trinity, felicidades Caronte. Transmitiré la noticia al otro lado. Estén seguros, amigos. Así de simple quedamos aislados del resto del mundo. Ackerman era nuestro único vínculo. Mientras estaba sobre el lado luminoso, podía comunicarse con el comando terrestre, y mientras estaba sobre el lado oscuro podía comunicarse con nosotros. Nunca ambas cosas a la vez. Aunque el periodo orbital del CSM fue de aproximadamente 2 horas, estaríamos en contacto solo durante unos 35 minutos en cada órbita. Aterrizamos en un avión dentro de un enorme cráter. Al contrario de lo que algunas personas creen, el Sol brilla en la cara oscura de la Luna del mismo modo que en la cara luminosa. La cantidad de luz depende de la fase lunar. Todavía brillaba la luz del día en el lugar donde aterrizamos, pero sabíamos que oscurecería en unos días. Me sentí emocionado y curioso por lo que nos espera en este mundo alienígena. Esperamos aproximadamente 1 hora y media para recibir la respuesta del comando de Ackerman y dedicamos ese tiempo a preparar nuestros trajes. El comando envía sus felicitaciones. Debes continuar con la recuperación, dijo. Todo estaba en silencio cuando pisé la superficie de la luna. Intenté pensar en algo excesivamente inspirador que decir, pero que esos tiempos ya habían pasado. Con Carver, montamos el rover y después de plantar nuestra bandera junto a nuestra nave espacial, nos marchamos. Mientras conducíamos por la superficie, vi lo que pensé que era un destello, como un resplandor reflejado por algo metálico a lo lejos. Como era bastante común ver destellos de luz debido a un interesante fenómeno físico causado por la radiación espacial que interactúa con nuestros ojos, no le di mucha importancia y pronto lo olvidé. Después de un par de horas de viaje llegamos al satélite, o a lo que quedaba de él. Inmediatamente notamos que algo no estaba bien. Había docenas de huellas alrededor de la sonda, que conducían a un conjunto de 2 huellas que se perdían en la distancia. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Carver con incredulidad. No lo sé, pero parece que alguien consiguió lo que vinimos a buscar antes que nosotros, respondí. Tanto las huellas como las huellas eran diferentes a las nuestras. Quien tomó los datos no estaba aquí bajo la bandera estadounidense. Como esperaba, no encontramos el cuadro de datos. Encontramos la parte donde se suponía que debía estar, pero faltaba. Por suerte para nosotros, estábamos en contacto con Ackerman, así que nos comunicamos con él para contarle nuestros hallazgos. Esto no tiene ningún sentido, ¿quién lo aceptaría? Rusos, ni siquiera tienen un programa lunar. Incluso si alguien lo tomara, ¿cómo podríamos no ser conscientes de ello? ¿Cómo pueden los rusos aterrizar en la luna sin que nos demos cuenta?, él respondió. Hasta donde sabemos, los rusos no tienen idea de que estamos aquí, dijo Carver por radio. Vamos a seguir el rastro, corté su conversación. ¿Están seguros de esto?, preguntó Ackerman. Diablos, no estoy seguro de esto. Claramente nos estamos perdiendo algo aquí. Pero haré lo que usted dice, capitán, respondió Carver. Sí, si lo que había en esa investigación era tan importante para que 2 países enviaran gente aquí para recuperarlo, tenemos que averiguar qué pasó con eso, respondí. Copia ese Caronte. Le comunicaré tu paradero al mando tan pronto como pueda. Ten cuidado ahí fuera. Nuestro oxígeno estaba ahora a la mitad de su capacidad, pero seguimos adelante con la esperanza de resolver este misterio. No pasó mucho tiempo hasta que vi algo a lo lejos. A medida que nos acercamos, me di cuenta de que era una nave espacial. Su diseño era diferente al nuestro y estaba decorado con una bandera de la Unión Soviética.
No podía explicar por qué, pero sentí que había algo realmente extraño en la nave espacial. Si realmente hubiera rusos con nosotros en la Luna, habrían captado nuestras comunicaciones hace mucho tiempo, por lo que no tenía sentido esconderse. Para el módulo de aterrizaje soviético no identificado, esta es la tripulación del Damreaker. Por favor, responda. Sabemos que estás aquí, te tenemos a la vista. Nada. Intentamos contactar con ellos varias veces nuevamente, tanto en ruso como en inglés, pero siempre recibimos solo silencio como respuesta. Nos acercamos y me di cuenta de por qué antes la nave espacial me parecía extraña. Parecía que llevaba allí un tiempo. No veíamos mucho del interior a través de las pequeñas ventanas, que habían sido cubiertas con algo desde el interior. Se nos está acabando el aire y no me gusta este baile. Realmente deberíamos regresar ahora, dijo Carver con clara inquietud en su voz. Lo sé, pero tenemos que descubrir qué está pasando aquí. Pasó algún tiempo hasta que descubrimos una manera de abrir la esclusa de aire. No había nadie en casa. El interior era un desastre. El interior estaba salpicado de un líquido de color rojo parduzco, presumiblemente contenido de uno de los muchos paquetes de comida abiertos que yacían en el suelo. ¿O sí lo era? No. Rápidamente saqué ese pensamiento de mi cabeza. Era una embarcación biplaza. Había una pequeña cantidad de suministros y muestras sobrantes, pero no había señales de la caja negra del satélite. Había un traje espacial colgado en la pared cerca de la esclusa de aire. 2 ocupantes y un traje espacial al que claramente le falta una etiqueta con su nombre. Ambos nos dimos cuenta rápidamente de que el otro todavía debía estar en algún lugar, junto con su ocupante. En este punto, teníamos muy poco oxígeno, por lo que nos apresuramos a regresar a nuestra nave espacial. Cuando llegamos a Caronte con los últimos restos de oxígeno en nuestros trajes, me di cuenta de algo. Dime, Carver, ¿fui solo yo o no pasamos por los escombros en el camino de regreso? Yo pregunté. Mierda. Ni siquiera lo menciones. No estaba allí, eso es correcto. Más tarde compartimos nuestro intrigante descubrimiento con Ackerman, y él se sorprendió tanto como el mando cuando les informó a ellos a su vez. Esa noche hice guardia durante las primeras 4 horas. En realidad no era una noche, ya que el sol todavía brillaba, pero para mantener el tiempo, nos referimos al momento en que dormimos como noche. Cuando finalmente llegó mi turno de dormir, soñé que seguía el destello que vi el día anterior. Seguí caminando y seguí, hasta que encontré el mismo traje espacial de la nave rusa tirado allí, en el polvo. Las extremidades estaban retorcidas y contorsionadas de maneras espantosas, pero estaba claro que alguien o algo estaba dentro de ese traje. Me acerqué y lentamente comencé a abrir el parasol que oscurecía el interior del casco. Miré con terror cuando vi el interior. Era mi cara, cubierta de sangre de color rojo parduzco. En lugar de ojos, solo había 2 agujeros abiertos. Al día siguiente empezamos a escuchar algo en un canal no utilizado de nuestra radio. Era una señal débil proveniente de algún lugar del cráter. Intentamos conectarlo a los parlantes, pero no tuvo ningún sentido. Era simplemente un sonido repetitivo parecido al de una persona vocalizando el sonido de una sola letra o vocal, pero que se extendía a unos 3 segundos seguido de una pausa igualmente larga. Estaba muy distorsionado y claramente no era un bucle, ya que cada sonido era ligeramente diferente al anterior. Comimos y una vez más nos preparamos para el paseo lunar. Estaba más oscuro que el otro día. El sol todavía brillaba, pero avanzaba lentamente bajo el horizonte. Seguimos la fuente de la señal durante aproximadamente 1 hora cuando encontramos algo tirado en el polvo, frente a nosotros. Me tensé cuando miré más de cerca y descubrí que era. Era un traje espacial. El mismo que el del módulo de aterrizaje ruso. Bueno, parece que encontramos a nuestro amigo desaparecido, dijo Carver con incredulidad. No dije nada. Simplemente salté del rover, y lenta y silenciosamente, me acerqué al traje. ¿Qué estás haciendo, Maile?, continuó Carver. Justo cuando estaba a punto de abrir el parasol con mis manos temblorosas, el traje cobró vida y me agarró la mano.
Mientras el sonido viajaba a través de nuestros trajes, escuché un débil pomojite, que significa ayuda, en ruso. Lo llevamos a nuestro módulo de aterrizaje. El parche de su traje revelaba su identidad como Tarkov. Estaba en consternación e hipóxico. No sé cuánto tiempo ni por qué estuvo allí tirado, pero tuvo suerte de estar vivo. Durante las siguientes 2 horas, perdió el conocimiento. Finalmente despertó. Nuestro ruso era malo, pero afortunadamente hablaba suficiente inglés para que nos entendiéramos. No recordaba por qué estaba allí, qué les había pasado a él y a su tripulación ni cuál era su misión. Cuando miré por la ventana, me di cuenta de que nuestra bandera había desaparecido. No había huellas, parecía como si simplemente hubiera desaparecido. En ese momento cada uno de nosotros estaba realmente preocupado y pedimos terminar la misión. El comando se negó, explicando que la recuperación de los datos del satélite era de suma importancia. Decidimos continuar nuestra búsqueda mañana y nos fuimos a dormir. Nuevamente tuve la misma pesadilla que el día anterior. Me desperté aterrorizada y empapada en sudor. Vi a Tarkov de pie junto a la ventana mirando hacia afuera. Luego caminó hacia Carver y se quedó allí, mirándolo mientras dormía durante 1 o 2 minutos. En silencio le pregunté: «Tarkov, ¿qué estás haciendo?». Pero él simplemente murmuró algo como «ellos» o «cuando» y se acostó. No dormí durante el resto de la noche y lo vigilé, pero no pasó nada interesante. Al día siguiente encontramos una fotografía o un mapa del cráter en el que nos encontrábamos en un bolsillo del traje de Tarkov. Había un punto a unos kilómetros de donde estábamos que estaba marcado con una cruz. Tarkov no sabía que había allí, pero pronto me di cuenta de que estaba justo en la dirección donde vi el destello el primer día. Tuvimos que comprobarlo. Más tarde, Carver y yo despegamos y nos dirigimos hacia este misterioso objetivo mientras Tarkov permanecía en el Caronte. En realidad, nuestro rover tenía potencia suficiente para transportarnos a los 3, pero yo insistí en que no era así y que debía quedarse atrás. No confío en este tipo, le dije a Carver después de estar seguro de que Tarkov estaba fuera del alcance de nuestra radio de corto alcance. Aterrizamos en la Luna. No encontramos la caja y de repente la sonda desaparece. Luego encontramos a un ruso supuestamente muerto, el cual no recuerda cuándo fue la última vez que cagó. Y ahora nos dirigimos hacia un lugar discreto que estaba marcado en su mapa y del que no sabe nada. Puedes apostar que no confío en él. Demonios, no confío en ningún paso que dé en esa dirección. Respondió. ¿Qué vamos a hacer con él?, preguntó más tarde. No lo sé todavía. Pero no podemos llevarlo con nosotros. Ni el LEM, ni el CSM están diseñados para un pasajero adicional. Lo sabes, respondí. Y me temo que él también lo sabe. Respondió Carver. El sol se ponía. Después de conducir un rato llegamos a algo que todavía me desconcierta. Allí mismo, frente a nosotros, había algo que solo puedo describir como una pirámide de 3 lados. Medía unos 10 pies de altura y su superficie era completamente lisa y negra como la noche. ¿Qué diablos es esto?, preguntó Carver con un temblor en la voz. Lo rodeamos y tomamos fotografías. ¿Qué carajo? De repente escuché a través de mi radio. Me di vuelta y vi a Carver congelado en su lugar, mirando algo. Allí, en la tenue luz que quedaba, había un traje espacial a unos 20 pies de distancia de nosotros. Reconocí el parche con el nombre que faltaba, y me di cuenta de que era el traje de la nave espacial rusa. Estaba de pie, erguido. El parasol estaba abierto para revelar una vista que me aterroriza hasta el día de hoy. Estaba vacío. El traje estaba vacío. Pero estaba de pie. Regresé a mis sentidos después de escuchar un crujido proveniente de mi radio. Humano, tú no perteneces aquí, habló en voz baja, profunda y distorsionada. Entonces, de la nada, un intenso destello de luz me cegó. Cuando me recuperé, la cosa ya no estaba. ¿Estás bien?, yo pregunté. Al principio guardó silencio y luego respondió. Hombre, que se joda la NASA, que se joda el ejército, que se joda el satélite, que se joda toda esta misión. Quiero salir de aquí, y ya.
Sin ningún debate, corrimos hacia el rover y regresamos a Caronte. Cuando regresamos, el sol ya se había puesto detrás del horizonte y estaba casi completamente oscuro. La esclusa de aire estaba abierta y Tarkov estaba de pie delante del módulo con su traje. Maldita sea. Con las prisas, nos olvidamos por completo de él. Me acerqué a él y comencé. Escucha, Tarkov, hay algo que tú necesitas decirme. Me detuve cuando noté que sostenía algo detrás de su espalda, pero ya era demasiado tarde. Se giró y me golpeó con una vara afilada. Me golpeé la cabeza con el interior del casco y, aturdido, caí al suelo. Cuando el zumbido en mis oídos cesó, lo vi a él y a Carver peleando en el polvo. Me levanté y me lancé hacia Tarkov, impulsándonos a ambos a unos 4 metros de distancia. Antes de que pudiera volver a levantarme, él ya estaba encima de mí. Luchamos y justo cuando él agarraba la palanca que se usaba para soltar mi casco, le golpeé la cabeza con una piedra afilada. Su visera se agrietó y, mientras el aire escapaba lentamente de su traje, me levanté y agarré la varilla. Ya estaba manchado de sangre. Se abalanzó sobre mí, pero lo apuñalé en el pecho. Luego cayó encima de mí, y cuando nuestros cascos se tocaron, habló mientras le sacaban el último aire de los pulmones. Él no es tu amigo. Sigue la voz. Me levanté y caminé hacia Carver. Vi que su traje estaba perforado en el muslo y que el vacío sin aire que nos rodeaba estaba succionando sangre, de color rojo parduzco. Cuando lo llevé al interior del Caronte, me di cuenta de que nuestro botiquín de primeros auxilios ya no estaba. Sangraba mucho y logré frenarlo, pero tuve que tratarlo adecuadamente. Tenía miedo de que, si despegábamos, se desangraría aún más rápido en gravedad cero. Había un botiquín en la cosa rusa, ¿no? Él dijo. Sí, respondí. Maile, tienes que ir a buscarlo. Mierda. No está tan lejos de aquí, ¿verdad? Dijo Carver. No, no es. ¿Estás seguro de que puedes esperar hasta que regrese? Yo pregunté. Sí, solo vete. Así que fui. No me mueras, Carver. Es una orden, dije antes de irme. Como dije, no pasó mucho tiempo hasta que llegué al módulo de aterrizaje ruso, pero parecieron años. Durante todo el viaje esperé a que algo surgiera de la oscuridad que me rodeaba. No me sorprendí cuando vi que el traje que antes estaba colgado en la pared ahora faltaba, pero aún así, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tomé su botiquín y regresé tan pronto como pude. Pero no podía dejar de pensar en las últimas palabras de Tarkov. Él no es tu amigo. Sigue la voz, seguí repitiendo dentro de mi cabeza. Luego cambié el canal de mi radio al que escuchamos el ruido incomprensible. Todavía estaba encendido. Me di cuenta de que era más fuerte en una dirección particular. Sigue la voz, me dije. ¿Era esta la voz a la que se refería Tarkov? ¿Quién no es mi amigo? ¿Tarkov? ¿Tallista? ¿El comandante de la misión en la Tierra? Tenía que averiguarlo. Me alejé en dirección a la señal. Después de conducir durante al menos 15 minutos, llegué a un pequeño cráter de unos 30 pies de diámetro. Con los faros encendidos, inmediatamente vi que había algo dentro, pero aún no podía reconocerlo. Crucé el borde, caminé hacia el cráter y encendí mi luz a máxima intensidad. Me quedé allí, paralizado por un terror puro durante lo que parecieron horas. Había un bloque rectangular del mismo material que la pirámide en el centro del cráter. Sobre él yacía un cuerpo. Sus extremidades estaban contorsionadas de la manera más retorcida y espantosa posible. Le faltaban los ojos y en su lugar solo había 2 agujeros abiertos. Era Carver. Había una pequeña caja metida dentro de su boca. Era la caja negra del satélite. Tomé la caja y salí corriendo de allí lo más rápido que pude. Carver estaba muerto. Si Carver estaba muerto, ¿quién era el Carver que dejé en Caronte? Él no es tu amigo, fue lo único que tuve en mente durante el resto del camino de regreso. Cuando regresé, el cuerpo de Tarkov ya no estaba, pero Carver todavía estaba allí, tirado, sangrando. Pero no fue Carver. ¿Qué fue esa cosa? Gracias a Dios que has vuelto, Maile, dijo Carver.
Carver no. Carver estaba muerto. Mutilado y muerto. Maile, ¿estás bien?, continuó Carver. Sí, tengo el kit, respondí. Él no podía saber que yo lo sé. No podía saberlo. Traté su herida y finalmente el sangrado se detuvo. Lo até, lo amarré, y luego me até a mí. No le dije que había encontrado la caja negra. No le dije que lo encontré. Con el motor rugiendo debajo de nosotros, el Caronte se partió por la mitad y el compartimento de la tripulación nos empujó hacia arriba, hacia el vacío mientras las piernas permanecían plantadas sobre el polvo lunar eternamente. Ahora ya escribí en varias ocasiones que había sentido pasar los minutos como si fueran horas. El ascenso y el encuentro duraron solo poco más de una docena de minutos. Pero esos minutos parecieron décadas. Quería gritar tan fuerte que se me rompieran los pulmones y quería vomitar. Pero no pude porque se enteraría. Quería desmayarme, pero no pude. Tenía que salvar a Ackerman. Después de varias vidas, finalmente nos unimos a Ackerman y Trinity. Lo mantuvimos informado durante toda la prueba, pero conocerlo fue diferente. Él estaba asustado. Pero me asusté aún más. No sabía que Carver no era Carver. Yo sabía. Primero me desabroché y empujé a Ackerman fuera del túnel de atraque. Le di una patada a Carver, no a Carver, justo en la cara cuando me siguió. Cerré el túnel de atraque detrás de mí. ¿Qué demonios estás haciendo, Miller? ¿Qué te pasa?, gritó Ackerman y me arrojó contra la pared del módulo de mando. No lo abras, Mike, no es Carver. Esa cosa en el LEM no es Carver, ¿entiendes? Grité de dolor. Aunque era un soldado curtido en la batalla, Ackerman finalmente rompió a llorar. Pasé flotando junto a él hacia los controles, y antes de desacoplar el Charon, miré por última vez la ventana del túnel de atraque. Allí estaba. Algo con la cara y el cuerpo de Carver, pero no con Carver. Mirándonos fijamente. Pero sus ojos eran completamente suaves y negros como la noche misma. Abrió la boca de una manera que simplemente no era posible para un humano, y dejó escapar un fuerte e inquietante chillido que desearía poder olvidar. En un instante, se convirtió en un silencio sepulcral, cuando el Caronte se separó del CSM y se hundió en el vacío. Ackerman y yo no dijimos una sola palabra durante los 3 días de viaje de regreso a la Tierra. Nos pusieron en cuarentena durante meses después de regresar a casa. Nadie nos explicó nunca qué pasó en esa misión. Nunca supe qué había en la caja negra. Honestamente, no quería saberlo, después de todo lo que experimenté. Pero todo lo que había allí aparentemente era suficiente para cancelar todas las demás misiones a la Luna y, más allá. Finalmente nos liberaron y dejaron muy claro que se supone que nunca debemos hablar de eso. A partir de ese día no volví a ver a Ackerman. La única vez que hablé de él fue cuando un par de hombres trajeados vinieron a mi casa un día, un par de años después de la misión. «Capitán Maile, ¿ha estado en contacto con el teniente Ackerman últimamente?», preguntó uno de ellos después de que intercambiáramos nuestros saludos. «No, nunca hablé ni supe de él desde la misión. ¿Pasó algo?», respondí. «Lamento decírselo, pero el teniente Ackerman fue encontrado muerto ayer en un bosque cercano». Tuve que sentarme. No lo conocía muy bien, pero pasamos una cantidad considerable de tiempo juntos entrenando, y vivimos juntos el mismísimo infierno, así que para mí era más que suficiente considerarlo un amigo. Pobre Mike. ¿Cómo murió?, yo pregunté. Aún no lo sabemos. Pero tenía múltiples fracturas en todas sus extremidades y le arrancaron los ojos. Mi búsqueda de la verdad finalmente había dado algunos resultados. Oh, ¿por dónde empiezo? He mencionado que mi abuelo conocía a algunas personas aquí y allá. Incluso me presentó a algunos de ellos y me convencí de contactar a una de esas personas que trabaja en la NASA. Desafortunadamente, no pudo ayudarme, pero me dio un contacto de alguien que posiblemente pueda hacerlo. La otra persona tampoco me ayudó, pero me llevaron de un lado a otro entre otras 10 personas, hasta que finalmente conocí a este tipo que realmente sabía de lo que estaba hablando. Bueno, quiero decir, no lo conocí, solo en internet, pero lo entiendes. Obviamente no revelaré su identidad ni más información de la que voy a escribir aquí.
No fue muy amigable cuando me puse en contacto con él por primera vez. Cuando le pregunté si sabía algo sobre Dawnbreaker, casi me cuelga de inmediato. ¿Quién te habló de esto? Estás jugando con cosas que no entiendes, jovencito. Jacobo Maile era mi abuelo, le expliqué. Se quedó en silencio durante unos segundos. Ya veo, supongo que no podríamos ocultar esto para siempre. Puedo ayudarle. No porque me lo hayas pedido, sino porque ya es hora. Pero te advierto que hay cosas que no quieres saber. Me envió por correo una unidad flash y de una manera muy complicada me explicó qué hacer con ella. En realidad, la unidad era solo una copia ficticia, y después de que la desarmé, reveló una tarjeta micro SD. No sé si estoy haciendo lo correcto al publicarlo en Internet, porque lo que estás a punto de leer te dará muchas respuestas, pero abrirá aún más preguntas. La tarjeta SD contenía una transcripción de lo que probablemente era una grabación de audio en ruso. Lo mismo que con el mensaje de mi abuelo, reescribiré el contenido a continuación. Material número 1. M663. Fuente, registro M13. Primer amanecer. Notas, transcripción, traducida del ruso por anónimo. Maldito pedazo de mierda. ¿Está funcionando? Oh, gracias a Dios, lo es. Disculpe mi grosera introducción. Mi nombre es Leonid Ivanovich Tarkov. Soy, o más bien fui cosmonauta en la estación de Kamchatka. Ahora dejemos de tonterías y vayamos directo al grano. Sabes que estamos aquí y nos has estado espiando con tu pequeño Sputnik por un tiempo, y aunque odio darte esto, espero que uses bien esta información, porque no tengo otra esperanza. En caso de que realmente hayas estado viviendo bajo una roca, te explicaré lo que está pasando. Ya llevamos 2 meses aquí. Yo, Lenko, Novak y el comandante Polyakov. Dios bendiga sus almas. Nuestra estación es pequeña pero nos sirve bien. Es una pequeña cúpula con 4 estancias, laboratorio, almacén, sala de máquinas y sala de estar central. Nuestro propósito era investigar la Luna y su estructura. Mucho antes de que ustedes, los estadounidenses, se enteraran, ya sabíamos de la anomalía del cráter. En todos los demás cuerpos celestes, el tamaño y la profundidad de un cráter varían dependiendo de la fuerza del impacto, pero su forma debe permanecer constante. Pero en la Luna no es así. Los cráteres aquí son demasiado poco profundos. Nunca se extienden por debajo de cierta profundidad. Colocamos esta estación en un cráter particularmente grande y profundo con la esperanza de aprender más sobre este curioso fenómeno. Todo iba bien hasta que empezamos a cavar. Era el día 64 de la expedición. Nos reunimos todos allí para ver el resultado de nuestro arduo trabajo. El taladro fue una verdadera maravilla de la ingeniería, diseñado específicamente para esta misión. El plan era perforar un agujero lo más profundo que pudiéramos. ¿Listos para empezar a rodar, camaradas?, preguntó emocionado Lenko, nuestro ingeniero. Todos aplaudimos y después de que presionó el interruptor, el taladro cobró vida. El silencio pasó a ser un zumbido, el zumbido pasó a girar y el giro pasó a ser perforación. Estaba muy orgulloso de estar aquí, prestando un servicio a la Unión, pero esperaba regresar a la Tierra. Este fue el primer paso de nuestro viaje a casa. Después de asegurarnos de que todo iba bien, comenzamos a empacar y regresar a casa. Naturalmente, Lenko fue el último, ya que se comportó como si el taladro fuera su pequeño hijo al que debía cuidar. ¿Qué creen ustedes que hay ahí abajo?, preguntó mientras corría para alcanzarnos. Nuestro equipo no pudo recoger nada por debajo de unos 5 metros bajo la superficie, por lo que debe haber una capa de algún mineral muy denso, o tal vez algún elemento desconocido, ¿quién sabe?, explicó Novak, nuestro geólogo. Creo que vamos a encontrar queso, dije y todos nos reímos, incluso el comandante Polyakov se rió entre dientes. Me equivoqué. Todos estábamos tan equivocados. El taladro se atascó al día siguiente. Lenko y Novak fueron allí para dar más detalles, mientras yo me quedé en la base con el comandante. No hablaba mucho y cuando lo hacía era más que nada para criticar a alguien. Era el tipo de persona que no estaba satisfecha sin importar lo que hicieras,
pero en el fondo se preocupaba por nosotros y lo respetábamos por eso. Lenko y Novak regresaron más tarde con un puñado de rocas negras afiladas y noticias bastante sorprendentes. Como predijimos, a unos 4 metros bajo la superficie, hay una capa de este material negro inmensamente duro. De hecho, es tan duro que rompió el cabezal de perforación, explicó Novak. Entonces, ¿tienes alguna idea de qué es?, preguntó el comandante. Aún no. Podría tratarse de algún mineral cristalino metaestable formado a alta presión. Pero no sabremos qué es hasta que le eche un vistazo. Los siguientes días fueron muy interesantes. Lenko y yo pasamos casi todo el tiempo reemplazando los cabezales de perforación. Novak estaba completamente consumido estudiando ese extraño material. El hecho de que no haya progresado mucho solo avivó su asombro. Estaba haciendo algunas tareas de mantenimiento en el taladro con Lenko, cuando el taladro de repente cayó en picado por el agujero, casi llevándonos con él. ¿Viste eso?, preguntó Lenko con confusión. Por supuesto que te hice idiota, casi me arrastra hacia ese agujero, en caso de que no te hayas dado cuenta. Yo respondí. Entonces me di cuenta de que probablemente no hablaba en serio y pensé que iba a decir algo, pero no lo hizo. Miré dentro del agujero. Saqué una barra luminosa del bolsillo de mi traje, la rompí y la dejé caer en el agujero. Cayó en una especie de cavidad. El resto del equipo llegó poco después y el comandante empezó a maldecir al taladro, luego a nosotros y finalmente nos felicitó por hacer el primer descubrimiento importante en esta roca. Sabía lo que iba a pasar a continuación. Prepara tu equipo y duerme un poco. Mañana iremos allí, dijo Polyakov. Cuando regresamos a Kamchatka, Lenko insistió en que necesitaba reparar el equipo exterior. Pensé que era un poco extraño, porque él revisó el exterior 2 días antes, pero nuestro equipo se estropea todo el tiempo, así que no lo consideré gran cosa. Quería quedarme con él, para que no se quedara solo afuera, pero él rechazó cualquier posibilidad de convencerlo, así que desistí. De todos modos, regresó al interior unos 30 minutos después que nosotros. Sin embargo, un par de minutos después de su regreso, escuchamos un golpe en la esclusa de aire. Luego otro. Corrimos allí y Novak miró por la ventana. Abrió mucho los ojos y escaneó el exterior con una expresión en blanco en su rostro. ¿Qué es?, yo pregunté. La verdad, no lo sé, respondió. Lenko, ¿sabes lo que está pasando? ¿Regresaste el último?, preguntó el comandante. No, te juro que no tengo idea de qué fue eso, respondió. Novak siguió mirando el exterior durante unos segundos y luego volvió a continuar con su trabajo, así que nosotros también lo hicimos. Al día siguiente descendimos por el hoyo. El comandante cayó primero y luego yo lo seguí. Bajé en rapel unos 4 metros cuando llegué a la capa de material negro. Como si ya no fuera lo suficientemente difícil pasar por la estrecha abertura con el traje puesto, tuve que tener cuidado de no cortar el traje con los bordes afilados y dentados de la sustancia oscura. Luego me metí en un hueco y bajé unos 10 metros más, hasta tocar tierra firme. Estaba completamente oscuro, pero con los faros encendidos vi que estábamos en una especie de caverna o cúpula. Las paredes estaban fuera de la vista, pero el suelo era del mismo material que el techo. El taladro estaba ahí abajo, se había derrumbado por el agujero cuando el techo cedió. Esperamos al resto del equipo y luego nos adentramos en la oscuridad. Al cabo de unos minutos avistamos el muro. Estaba hecho del mismo material que esperaba. ¿Tienes alguna idea de qué es esto, Novak?, preguntó el comandante. No puedo resolverlo. Es como un cristal muy compacto, pero no pude descubrir de qué está hecho. Es completamente inerte, no se derrite y no conduce muy bien el calor. Explicó a cambio. Seguimos la pared y rodeamos toda la cavidad hasta regresar al punto de partida. Las paredes, el techo y el suelo eran simplemente este material negro completamente liso. Regresamos a la apertura. Sin embargo, al regresar nos encontramos con otra abertura en el suelo. Había una rampa que bajaba, como en espiral, y después de dudar un rato, bajamos. Descendimos a otra cavidad más pequeña, donde los túneles se extendían en 4 direcciones como cruces de caminos.
Nadie hizo la pregunta obvia. Esta no fue una formación natural. Éramos 4 y 4 túneles. Uno podría pensar que nos dividiríamos para cubrir más terreno, pero nuevamente, éramos soldados, no un grupo de escolares estúpidos, y por eso nos mantuvimos unidos. Caminamos unos 40 minutos. Pasamos varias otras intersecciones. Todo el lugar parecía un laberinto o una red de túneles, y sería muy fácil perderse aquí, así que cada vez que pasábamos por esa intersección, dejábamos una barra luminosa en la boca del túnel por donde venimos. Todo el lugar era inquietante y cuanto más avanzábamos, más incómodo me sentía. En algún lugar profundo de mi mente, sentí que se suponía que no deberíamos estar aquí. Acabamos de llegar quizás a la 10ª o 11ª intersección. Seguimos recto, pero después de un par de pasos, noté que Lenko ya no estaba a mi lado. Me volví para verlo mirando hacia uno de los túneles laterales en la intersección. Chicos, paren. Hablé por la radio. Lenko, ¿qué pasa? Se volvió hacia nosotros y dijo: yo no lo sé. Chicos, no me siento bien. Necesitamos regresar. Algo no está bien aquí abajo. Lo que siguió pasó muy rápido, pero tenía ganas de ver un vídeo en cámara lenta. En un momento, se quedó allí, mirándonos, pero al momento siguiente, ya no estaba. Algo lo empujó hacia el túnel. Corrimos de regreso y quise seguirlos, pero el comandante me hizo retroceder. ¿Qué estás haciendo? No podemos dejarlo atrás. Grité. Él se fue. Necesitamos salir, de lo contrario estaremos todos muertos, él dijo. Él estaba en lo correcto. Este no era nuestro mundo. Lo que sea que se llevó a Lenko todavía estaba aquí con nosotros. Necesitábamos salir. Corrimos de regreso desde donde venimos. Correr en una gravedad tan baja era realmente incómodo, pero al menos era más fácil. Así que no necesitábamos detenernos y recuperar el aliento incluso con nuestros pesados trajes puestos. Sin embargo, cuando llegamos al siguiente cruce, nos detuvimos de todos modos. La barra luminosa no estaba allí. Como pronto supimos, todos se habían ido. Al principio recordábamos el camino, pero en algún momento probablemente tomamos el camino equivocado, porque nunca llegamos a la rampa en espiral. Finalmente llegamos a algo que parecía un callejón sin salida. Queríamos regresar, cuando todos escuchamos y sentimos un golpe a lo lejos. Obviamente no había aire, por lo que el sonido probablemente viajó a través del suelo. Escuchamos el sonido de golpes violentos. Novak fue el primero en entrar en pánico. Hubo otro par de golpes. Joder, 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 ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer, comandante? Por favor, tenemos que hacer algo, quiero ir a casa, gritó por la radio. Surgieron más golpes violentos. Los golpes se hicieron cada vez más fuertes. O quizás cada vez más cerca. Más golpes estridentes se sumaron al ambiente. Yo también estaba al borde del pánico cuando noté que la pared frente a nosotros no era de una sola pieza. Había una ranura que iba de arriba a abajo en el centro. ¿Ayúdame con esto? Yo dije. Los aterradores golpes no dejaron de insistir. Con una combinación de varias herramientas, logramos abrirla para revelar que la pared era en realidad una puerta. El sonido estaba ahora tan cerca que pensé que si miraba hacia atrás, habría visto la fuente. Pero yo no quería. Pasamos por la puerta y dejamos que se cerrara detrás de nosotros. Hubo un golpe siniestro final. Joder, eso estuvo cerca. ¿Estás bien?, preguntó el comandante. ¿Cómo vamos a regresar ahora?, preguntó Novak en respuesta. Vamos a encontrar una manera, dijo el comandante. ¿Cómo? No tenemos idea de dónde estamos. El comandante lo interrumpió. Bueno, encontraremos la manera. Caminamos por otro túnel durante algún tiempo, hasta llegar a una habitación. Tenía forma circular, de unos 15 o 20 metros de diámetro. Estaba lleno de filas concéntricas de cajas negras o tal vez de mesas. En el centro había una pirámide negra de 3 lados. De nuevo, 4 túneles continuaban hacia lo desconocido a cada lado,
como en las intersecciones. ¿Cuál era ese lugar? Decidimos no perder el tiempo y nos adentramos en uno de los túneles. Probablemente caminamos durante horas, pero nuestro oxígeno casi se había acabado y poco después de que salimos de la habitación circular, comencé a sentirlo. Mi mente se nubló y mis piernas se sentían como gelatina. Recuerdo que finalmente llegamos a una habitación. Tenía forma circular, con filas concéntricas de mesas negras y una pirámide de 3 lados en el centro. No me quedaba energía para darme cuenta de que de alguna manera regresamos a la misma habitación de la que venimos. Me desplomé en el suelo, respirando con dificultad, luchando por recuperar el oxígeno que quedaba en el aire. En una última medida desesperada, me quité el casco. Respiré profundamente y el aire frío llenó mis pulmones antes de colapsar. Vi algo mientras estaba inconsciente. No lo recuerdo con claridad, como cuando te despiertas y recuerdas tu sueño, pero lo olvidas en un par de minutos. Recuerdo que vi una especie de ser. No recuerdo cómo se veía, pero sabía que estaba durmiendo. Entonces despertó. Tarkov, dijo una voz en el borde de mi conciencia. Despierta. Dijo finalmente. Me desperté y vi a Novak. Despierta, Tarkov, repitió y me sacudió. Vi que él también se había quitado el casco. De alguna manera había aire y podíamos respirarlo. Pero después de todo lo sucedido, fue uno de los hechos menos sorprendentes. ¿Qué pasó? Yo pregunté. Gracias a Dios que estás bien. No lo sé, pero a Poliakov le pasa algo, respondió. Me levanté y lo vi parado frente a la pirámide. Comandante Poliakov. Grité. Él no respondió. Empezamos a caminar hacia el con Novak. Me desmayé cuando regresamos aquí. Cuando desperté, él ya estaba parado allí, no respondía y no se movía ni un centímetro. Luego te encontré y te desperté, explicó Novak. Poliakov movió el brazo y tocó la pirámide. No sé por qué no lo noté antes, pero de todos modos, su casco todavía estaba puesto. No hay forma de que le quede oxígeno. De repente, la superficie de la pirámide se volvió negra. Quiero decir, antes era negro incluso, pero ahora era tan negro que ya ni siquiera podía ver la superficie, solo el contorno. Era como si alguien simplemente hubiera arrancado una parte del espacio mismo. Una especie de mano negra apareció frente a la pirámide. No puedo comprender de dónde vino, pero parecía extenderse desde la propia pirámide. Agarró a Poliakov del brazo, y en un abrir y cerrar de ojos, lo arrastró hacia la oscuridad. Giramos y corrimos hacia el túnel a nuestra derecha. Unas cuantas decenas de metros dentro del túnel, tropecé y caí de bruces al suelo, rompiendo mi lámpara en el proceso. La última luz del túnel desapareció con Novak mientras se alejaba corriendo, y luego me sumergí en la oscuridad. Entonces escuché fuertes pasos detrás de mí. Quería levantarme y correr, pero no pude. No pude soportarlo más. Me quedé allí tumbado y esperé mi fin mientras los pasos se acercaban. La cosa se acercó a mí y sentí una mano tocar mi pierna. Tocó mi traje varias veces más y avanzó hacia mi cabeza. Luego, para mi horror, me tocó la cara. Hacía frío. Me imaginé la misma mano que acababa de empujar a Poliakov hacia la pirámide. Me lo imaginé arrastrándome hacia atrás y empujándome hacia el interior de la pirámide para hacerme cosas terribles. Este fue mi final. Pero eso no sucedió. ¿Quién es?, preguntó una voz temblorosa. Me sobresalté y no sabía qué hacer. Era la voz de Lenko. Es Tarkov, dije después de un rato. Gracias a Dios te encontré. Pensé que moriría aquí, solo, dijo. Me levanté y caminamos juntos por el túnel en plena oscuridad. Deambulamos por los túneles durante horas. ¿Quizás días? ¿Semanas? Al principio no fue tan malo porque no estaba sola. Ocupamos el tiempo hablando de varias cosas. Hablamos de nuestras familias, de nuestros trabajos y de cómo nos convertimos en astronautas. En un momento, le pregunté qué pasó después de que lo alejaron de nosotros. Él no respondió y permaneció en silencio desde entonces.
No pasó mucho tiempo hasta que el silencio me obligó a empezar a cuestionar cada paso que daba. ¿Cómo sobrevivió Lenko? ¿Qué pasó con Poliaco? Pero había un pensamiento que era mucho más fuerte que los demás. ¿Era realmente Lenko a mi lado? ¿Fue él o ese monstruo de la mano negra? No lo sabría porque no podía ver. ¿Por qué no tenía luz? ¿Cómo me encontró? Mi agradecimiento por no estar solo se transformó en terror. Cada segundo, mi desesperación por ver alguna luz era más fuerte. No pude soportarlo más. De repente tropecé y caí. ¿Estás bien, Tarkov?, preguntó Lenko. Me tropecé con algo, le expliqué. Me giré y con mis manos procedí a palpar el objeto que provocó mi caída. Era muy irregular, pero a veces simétrico. En algunos lugares era suave y flexible, mientras que en otros era frío y liso. Entonces me di cuenta de lo que era. Un traje espacial. Finalmente encontré la lámpara y después de luchar un poco, la saqué del traje. Al principio, para mi sorpresa, tenía miedo de encenderlo. Tenía miedo de ver lo que había en la oscuridad a nuestro alrededor. Tenía miedo de ver quién llevaba el traje espacial. Pero lo hice de todos modos. El brillo cegó mis ojos, y después de que se adaptaron a la luz vi el rostro de Novak en el traje y a Lenko de pie junto a nosotros. Nuestros ojos se encontraron y por un breve momento, sentí que sus ojos eran de alguna manera antinaturales. Algo no estaba bien en ellos. Estaba a punto de darme cuenta de lo que era, cuando el cuerpo a mi lado se retorció y respiró larga y profundamente. «Novak, ¿estás bien? ¿Cómo has llegado hasta aquí?», yo pregunté. Estaba muy desorientado. «Yo no lo recuerdo». «Es eso», dijo y miró a Lenko. Luego me miró y ambos nos levantamos. «Pensé que estaban muertos», dijo. «Nosotros también», respondí. Estaba encantado de ver finalmente un rostro humano. Pero esto no terminó. Todavía teníamos que encontrar una salida. Corrí lo más lejos que pude, hasta que me di cuenta de que no me estabas siguiendo. Quería regresar por ti, pero pensé que tú también te habías ido. Yo no puedo recordar lo que pasó. Siguiente. Me duele la cabeza solo de intentar pensar en ello, explicó Novak. Después de lograr verlo más de cerca, me di cuenta de que tenía un aspecto terrible, tal vez enfermo. Tenía los ojos rojos y estaba completamente pálido. A él también le pasaba algo. Al cabo de unas horas decidimos parar y tomar un descanso. Finalmente me quedé dormido. Esta vez no tuve ningún sueño. Solo oscuridad absoluta. Fue así de aterrador porque me recordó el tiempo que pasé en la oscuridad. Algo me despertó. Era Novak. Me hizo un gesto para que me quedara en silencio. Vi a Lenko durmiendo a unos metros de distancia. Tarkov, escucha, susurró. Tenemos que irnos ahora, tenemos que alejarnos de él. ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco?, le susurré en respuesta. Tarkov, ¿recuerdas los golpes en la estación?, preguntó. Cuando miré por la ventana vi algo, pero en ese momento pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Así que me quedé en silencio, explicó. A lo lejos, vi una figura de pie, de espaldas a nosotros. Se alejaba, pero se detuvo cuando enfoqué mis ojos en él. Se giró y me miró. Fue Lenko, finalizó Novak su revelación. Me tomé un minuto para procesar todo esto. Luego asentí y me levanté en silencio. Procedimos a alejarnos con cuidado. Algo andaba mal con este lugar. Algo que no puedo explicar. La gente desapareció, apareció gente. Si lo que decía Novak era cierto, ¿la persona detrás de nosotros era Lenko? Si no, ¿qué fue? ¿Novak estaba diciendo la verdad? ¿Fue realmente Novak o algo más? No podía confiar en nadie. Ni siquiera confiaba en mí mismo. Todo parecía tan irreal, pero tan real al mismo tiempo. Tenía tantas preguntas para las que no quería respuestas. Sentí que me iba a romper en este punto. Sentí como si las paredes del túnel se derrumbaran sobre mí, volviéndose más y más estrechas a cada segundo.
Quería desesperadamente salir. Quería ir a casa. Pero estaba muy lejos de casa. Entonces escuché una voz detrás de mí. ¿Eres mi amigo, Tarkov? Preguntó Lenko. Me volví para verlo parado justo detrás de Novak, que estaba justo detrás de mí. No sabía qué hacer. Yo por supuesto que soy tu amigo, respondí. Bien, dijo. Lo miré a los ojos y me di cuenta de lo que les pasaba. Estaban completamente negros. ¿Qué vas a hacer? Grité. Somos el todo y odiamos a la raza humana, dijo con una voz inquietante y antinatural. Luego abrió la boca de una manera imposible y rodeó el cuello de Novak, hundiendo su cabeza en su garganta. Novak gritó de agonía, pero sus gritos fueron ahogados por la carne de la cosa. Me volví para correr mientras escuché rugidos y chillidos ensordecedores detrás de mí. Tenía demasiado miedo para mirar atrás. Pero sentí que se estaba acercando. Corrí por el túnel un rato, hasta llegar a una intersección. En el centro había una rampa en espiral. Mi corazón cayó. ¿Podría ser de aquí de donde venimos? Tenía que ser. Subí la rampa, pero cuanto más alto subía, más me costaba respirar. Me puse el casco y llegué a una habitación grande. En el techo había un pequeño rayo de sol que salía de un agujero. Salí. Finalmente salí, pero no tuve tiempo de celebrar. Me quedé sin oxígeno. Lo que quedó fue solo el aire que quedó atrapado en mi traje cuando me volví a colocar el casco. Mis reservas estaban completamente agotadas. Fui a caminar hacia la base, cuando me quedé helado. Caí de rodillas. La base había desaparecido. Como si nunca hubiera estado allí. Nuestros dos módulos de aterrizaje estaban allí, pero la base en sí ya no estaba. Me metí en uno de los módulos de aterrizaje. Casi me asfixio en el camino, pero lo logré. Para quien reciba esto, presumiblemente soy el último superviviente de la expedición de Kamchatka. Estoy enviando esta transmisión en caso de que no lo logre. Creo que lo que está ahí abajo estuvo dormido mucho tiempo, pero lo despertamos. El motor se está calentando ahora, pero me temo que se me acaba el tiempo. Puedo verlo afuera. Se está acercando. Dios ayúdame. Fue ahí donde ocurrió el fin del registro. Pensándolo bien, no puedo dormir sabiendo que nuestra propia luna es algo antinatural, algo que esconde tantas verdades aterradoras. Siempre que mires el cielo nocturno, recuerda que a veces las cosas más misteriosas y aterradoras se esconden a plena vista. Esos seres extraterrestres que odian a nuestra humanidad y están próximos a llegar. Espero que les guste el testimonio. Si es así, regálame un me gusta al vídeo. Compártelo con tus seres queridos y difunde la advertencia. Sin más, hasta la próxima. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.